Einstein tenía un secreto que se llevaba consigo en sus paseos cotidianos por los pasillos de Princeton. Un secreto que involucraba al matemático más importante del siglo XX y una demostración matemática que, de ser revelada, cambiaría absolutamente todo lo que crees sobre ciencia y fe. Por 50 años, esa demostración permaneció oculta. Por 50 años, los círculos académicos fingieron que no existía. Y por 50 años, esperaron que tú nunca descubrieras la verdad. Pero hoy, eso termina. Estás a punto de descubrir algo que menos del 1% de las personas en el planeta saben. Algo que conecta la mente más brillante de la física moderna, con una ecuación que prueba, matemáticamente, la existencia de Dios. Y antes de que pienses que esto es una exageración, déjame contarte algo que cambiará completamente tu perspectiva. En 2013, científicos de la computación en Alemania introdujeron esta demostración en un sistema de inteligencia artificial diseñado para evaluar lógica de alto nivel. ¿El resultado? La IA lo confirmó. La demostración es correcta. Dios existe, matemáticamente, pero me estoy adelantando. Déjame contarte cómo comenzó todo. Era 1933. Cuando un joven matemático austríaco llamado Kurt Gödel llegó a los Estados Unidos por primera vez. Tenía 27 años y ya era considerado un genio absoluto. 2 años antes, había publicado algo que sacudió los cimientos de las matemáticas, sus teoremas de incompletitud. Probaron que existen verdades matemáticas que nunca pueden ser probadas dentro de cualquier sistema lógico consistente. Piensa en esto por un momento. Gödel demostró que las matemáticas mismas tienen límites, que existen verdades que trascienden la capacidad humana de probarlas. Esto fue un terremoto en el mundo académico. Matemáticos y filósofos de todo el mundo quedaron conmocionados. El sueño de crear un sistema lógico perfecto y completo. Un sueño que se remontaba a Leibniz en el siglo XVII. Fue destruido por un joven austriaco de 25 años, Bertrand Russell, uno de los filósofos más grandes del siglo XX. Había dedicado décadas de su vida intentando fundamentar toda la matemática en lógica pura. Su trabajo monumental, Principia Mathematica, escrito con Alfred North Whitehead, era considerado el apogeo del pensamiento lógico humano. Gödel demolió todo eso con un artículo de apenas unas páginas. ¿Y lo más perturbador? Gödel usó la propia lógica. Para probar los límites de la lógica, usó las matemáticas. Para probar los límites de las matemáticas. Era como si alguien hubiera encontrado una falla en el código fuente de la realidad. Pero eso era solo el comienzo. En ese mismo año de 1933, Gödel conoció a alguien en Princeton, alguien que cambiaría su vida para siempre, Albert Einstein. Lo que sucedió entre estos dos genios es uno de los grandes misterios de la historia de la ciencia. Desarrollaron una amistad tan profunda, tan intensa, que los otros miembros del Instituto de Estudios Avanzados de Princeton no conseguían entender. Einstein y Gödel caminaban juntos todos los días, independientemente del clima, independientemente de sus agendas. Esos paseos eran sagrados, y aquí está el detalle que te hará cuestionar todo. Nadie sabía de qué conversaban. Las conversaciones eran un misterio completo para todos los demás científicos del instituto. El economista Oscar Morgenstern, que trabajaba en el mismo instituto, registró algo extraordinario en sus diarios. En los últimos años de vida de Einstein,
El gran físico confesó a Morgenstern que su propio trabajo ya no significaba mucho para él, que iba al instituto solo por un motivo, solo por un privilegio, el privilegio de caminar de regreso a casa con Kurt Gödel. Pausa. Y absorbe esto, el hombre que descubrió la relatividad, el hombre que revolucionó nuestra comprensión del espacio y del tiempo, el hombre que le dio a la humanidad E igual a mc al cuadrado. Ese hombre dijo que su trabajo ya no importaba tanto como sus conversaciones con Gödel. ¿De qué demonios hablaban? La respuesta a esa pregunta fue mantenida en secreto por décadas. Y cuando lo descubras, vas a entender por qué. Mira, Gödel no era solo un matemático, era un filósofo profundo. Y al contrario de lo que la mayoría de los académicos admite públicamente, él creía en Dios, no en un Dios abstracto, no en una metáfora. Él creía en un Dios personal, en una de sus declaraciones más reveladoras. Gödel dijo algo que separaba su visión de la visión de Einstein. Dijo que la religión de Einstein era más abstracta, parecida a Spinoza y a la filosofía india, que el Dios de Spinoza era menos que una persona. Y entonces Gödel completó con una afirmación extraordinaria: el mío, dijo, es más que una persona, porque Dios puede desempeñar el papel de una persona. Einstein creía en un Dios impersonal, las leyes del universo, la armonía cósmica. Gödel creía en algo más, algo que podía ser demostrado, y pasó décadas trabajando en ello en secreto. La primera versión de la demostración ontológica de Gödel aparece en sus papeles, datada aproximadamente en 1941. 1941. Eso significa que durante todos aquellos paseos con Einstein, durante todas aquellas conversaciones misteriosas, Gödel cargaba consigo una demostración matemática de la existencia de Dios, pero nunca la publicó. ¿Por qué? ¿Por qué uno de los matemáticos más grandes de la historia guardaría su descubrimiento más profundo en secreto? La respuesta revela algo perturbador sobre el mundo académico, algo que ellos no quieren que sepas. Gödel tenía miedo al ridículo, miedo a ser rechazado por sus pares, miedo de que pensaran que se había enloquecido. Imagina esto: el hombre que revolucionó la lógica matemática, el hombre que Einstein consideraba el mayor lógico desde Aristóteles. Ese hombre tenía tanto miedo de la reacción académica que escondió su descubrimiento por casi 30 años. ¿Qué dice esto sobre la neutralidad de la ciencia? ¿Qué dice esto sobre la supuesta apertura del mundo académico a ideas que desafían el materialismo? Gödel solo reveló su demostración en 1970, e incluso así, no fue una revelación pública. Él pensó que estaba muriendo. En febrero de aquel año, permitió que su colega Dana Scott copiara una versión de la demostración. La demostración circuló privadamente entre un pequeño grupo de lógicos. En agosto de 1970, Gödel le dijo a Oscar Morgenstern que estaba satisfecho con la demostración, pero Morgenstern registró algo revelador: Gödel no la publicaría, porque tenía miedo de que otros pensaran que él realmente cree en Dios, cuando él estaba solo haciendo una investigación lógica. Lee eso de nuevo. Gödel tenía tanto miedo del prejuicio académico que prefería fingir que la demostración era solo un ejercicio lógico, no una expresión de su creencia real. Pero aquí está la ironía. Gödel realmente creía en Dios. Leía la Biblia todos los domingos. Su filosofía era, en sus propias palabras, racionalista, idealista, optimista y teológica. Gödel no era un creyente ingenuo. Einstein guardaba un secreto que resonaba en cada uno de sus paseos cotidianos por Princeton.
un secreto que involucraba al matemático más importante del siglo XX, Kurt Gödel, y una demostración matemática que, si se revelara al mundo, cambiaría por completo todo lo que crees sobre ciencia y fe. Él era uno de los pensadores más rigurosos de la historia, y fue precisamente su rigor lo que lo llevó a concluir que Dios existe, no a pesar de su lógica, sino por causa de ella. Él conversó sobre esto con Einstein durante años, durante esos paseos misteriosos que nadie entendía. Einstein, con su visión más abstracta de Dios. Gödel, con su fe en un Dios personal. Dos genios, dos perspectivas, una búsqueda común por la verdad última. ¿Y qué pensaba Einstein de la demostración de Gödel? Desafortunadamente, no tenemos registros directos, pero sabemos que Einstein respetaba profundamente el trabajo de Gödel. Y sabemos que Einstein pasó sus últimos días valorando esas conversaciones por encima de cualquier otra cosa. Así que él tenía una demostración. Él creía en la conclusión de esa demostración. Pero el miedo a los círculos académicos era tan grande que prefirió morir sin publicarla formalmente, y la demostración permaneció en las sombras, por décadas, circulando solo entre un puñado de lógicos que la trataban como una curiosidad intelectual, una reliquia de un genio excéntrico. Hasta 2013, en aquel año, dos científicos de la computación alemanes, Christoph Benz-Müller, de la Universidad Libre de Berlín, y Bruno Bolzenlogel-Paleo, de la Universidad Técnica de Viena, decidieron hacer algo sin precedentes. Ellos alimentaron la prueba ontológica de Gödel en un sistema de inteligencia artificial, diseñado para verificar argumentos de lógica modal de alto orden. El resultado fue publicado y causó ondas de choque silenciosas en el mundo académico. La inteligencia artificial confirmó que, a partir de las premisas de Gödel, se sigue necesariamente que Dios existe. Dejen que eso penetre. Una máquina, un sistema lógico frío e imparcial, verificó una demostración matemática de la existencia de Dios. Los investigadores quedaron impactados con la rapidez de la verificación. El sistema de inteligencia artificial logró confirmar la validez de la demostración en cuestión de segundos, algo que le habría tomado meses a un ser humano verificar manualmente. La máquina lo hizo casi instantáneamente. Y lo más impresionante, la IA no encontró ninguna falla, ningún error lógico, ninguna inconsistencia. La demostración era sólida como una roca. Christoph Benz-Müller, uno de los investigadores, declaró que el resultado demuestra que las computadoras pueden ser usadas para verificar pruebas filosóficas complejas, de maneras que los seres humanos simplemente no pueden. La implicación era clara. Si confías en la lógica, deberías al menos considerar seriamente las conclusiones de esta demostración. Claro, los críticos inmediatamente intentaron minimizar. Dijeron que la IA solo verificó la estructura lógica, no la verdad de las premisas. Dijeron que puedes probar cualquier cosa si aceptas las premisas correctas, pero están perdiendo el punto. Y a propósito, la demostración de Gödel no es como probar que los unicornios existen. Si asumes que los unicornios existen, la demostración comienza con axiomas sobre propiedades positivas, propiedades que son intrínsecamente buenas. Y a través de una cadena de deducciones lógicas rigurosas, usando lógica modal que lidia con necesidad y posibilidad, la demostración demuestra que un ser con todas las propiedades positivas necesariamente existe. Ese ser es lo que llamamos
Dios. La demostración sigue una tradición que se remonta a Santo Anselmo en el siglo XI y fue refinada por Leibniz en el siglo XVII. Pero Gödel la elevó a un nivel de precisión matemática que ningún filósofo anterior había alcanzado, y Einstein lo sabía. Durante todos aquellos paseos, Einstein sabía que su amigo estaba trabajando en algo que iba mucho más allá de la física, algo que tocaba la cuestión más fundamental que un ser humano puede hacer: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Y si existe algo, existe un Dios. Ahora, te puedes estar preguntando, si Einstein lo sabía, ¿qué pensaba él? La relación de Einstein con Dios es fascinante y mal comprendida. En 1929, y cuando el rabino Jacobo Goldstein le preguntó a Einstein por telegrama si él creía en Dios, Einstein respondió con una de las declaraciones más citadas de la historia de la ciencia. Yo creo en el Dios de Spinoza, él dijo, que se revela en la armonía ordenada del mundo, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de la humanidad. El Dios de Spinoza, un Dios impersonal, un Dios que es idéntico a las leyes de la naturaleza, un Dios que no interviene, no juzga, no responde a oraciones. Pero Einstein también dijo algo que es frecuentemente ignorado. Él dijo que no era ateo, y se enojaba cuando los ateos usaban sus palabras para apoyar el ateísmo. El príncipe Humberto de Prusia registró a Einstein diciendo que, en vista de toda la armonía en el cosmos que su mente limitada podía reconocer, existen personas que dicen que no hay Dios. Pero lo que realmente me deja con rabia, dijo Einstein, es que me citan para apoyar esas visiones. Así que Einstein rechazaba el ateísmo. Él creía en algo. Ese algo era más abstracto que el Dios personal de Gödel, pero era real para él. Y aquí es donde se pone aún más interesante. Einstein pasó los últimos 30 años de su vida buscando una teoría del campo unificado. Una teoría que uniría todas las fuerzas de la naturaleza en una única descripción matemática elegante: gravedad, electromagnetismo, las fuerzas subatómicas. Todo en una ecuación. Él nunca lo consiguió. Pero su motivación para esa búsqueda revela algo profundo. Einstein creía que si existe solo un Dios, no pueden existir dos maneras contradictorias de cómo Él gobierna el universo. La búsqueda por la unificación era, para Einstein, una búsqueda religiosa disfrazada de física. El periódico El Universal llegó a elevar la teoría del campo unificado a un nivel religioso. Enviaron reporteros a iglesias en toda la ciudad para registrar sermones sobre ella. El titular decía: Einstein visto como casi místico. Teólogos y periodistas quedaron maravillados. Físicos, no tanto. La teoría nunca funcionó, pero la búsqueda de Einstein revela que, a pesar de sus diferencias con Gödel sobre la naturaleza de Dios, ambos compartían algo fundamental. Ambos creían que el universo era comprensible, que había orden, que había armonía, y que esa orden y armonía apuntaban a algo más allá del azar. Einstein expresó esto en su famoso ensayo de 1930 sobre religión y ciencia. Él describió lo que llamó sentimiento religioso cósmico, un sentimiento que, según él, era la más fuerte y más noble motivación para la investigación científica. Él escribió sobre la convicción profunda en la racionalidad del universo, que Kepler y Newton debieron haber tenido para pasar años de trabajo solitario, desentrañando los principios de la mecánica celeste. Y entonces Einstein hizo una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Cómo puede ser que las matemáticas,
siendo al final un producto del pensamiento humano independiente de la experiencia. Sean tan admirablemente adaptadas a los objetos de la realidad. Esa pregunta es el corazón de todo. Einstein guardaba un secreto que resonaba en cada uno de sus paseos cotidianos por Princeton, un secreto que involucraba al matemático más importante del siglo XX, Kurt Gödel, y una demostración matemática que, si saliera a la luz, cambiaría por completo todo lo que crees sobre ciencia y fe. Si el universo fuera aleatorio, caótico, sin diseño, ¿por qué la matemática funcionaría tan bien para describirlo? ¿Por qué ecuaciones abstractas, inventadas por mentes humanas, lograrían predecir el comportamiento de galaxias a billones de años luz de distancia? Einstein no tenía una respuesta, pero reconocía el misterio. Y ese reconocimiento era, para él, religioso. Gödel fue más allá. Él no solo reconoció el misterio, él intentó resolverlo. Su prueba ontológica era un intento de demostrar que el orden que vemos en el universo no es accidental, que existe una fuente que posee todas las propiedades positivas en grado máximo. Y recuerda, esto no es especulación filosófica vaga. Esto es matemática, lógica formal, el tipo de razonamiento que puede ser verificado por una máquina. Y fue verificado. Ahora, déjame contarte algo que va a conectar todo esto de una manera que probablemente nunca has considerado. En 1949, Gödel le dio a Einstein un regalo de cumpleaños de 70 años, pero no era un regalo común. Era una solución matemática para las ecuaciones de campo de la relatividad general de Einstein. Esta solución demostraba algo imposible, demostraba que, teóricamente, el universo podría permitir el viaje en el tiempo. Los universos rotativos de Gödel, como se les conoció, mostraban que curvas temporales cerradas eran posibles dentro de la propia teoría de Einstein. Esto significaba que podrías, en principio, viajar hacia el pasado. Einstein se sintió perturbado. La solución de Gödel lo hizo cuestionar su propia teoría. Si la relatividad general permitía el viaje en el tiempo, algo andaba mal con nuestra comprensión de la realidad. Pero mira lo que Gödel estaba realmente haciendo. Él estaba usando la matemática para explorar los límites de la realidad, los límites del tiempo, los límites de lo posible. La misma mente que probó los límites de la matemática con sus teoremas de incompletitud. La misma mente que exploró los límites del tiempo con su solución de universos rotativos. Esa misma mente creó una prueba de los límites de la existencia. Una prueba que demuestra que, pues necesariamente, existe un ser que trasciende todos los límites. ¿Ves la conexión? Gödel dedicó su vida a explorar fronteras, las fronteras de la lógica, las fronteras del tiempo, las fronteras del ser, y en cada caso, él encontró algo que trasciende, verdades que no pueden ser probadas dentro del sistema, posibilidades que desafían nuestra intuición sobre el tiempo, y un ser cuya existencia es lógicamente necesaria. Einstein entendía esto. Por eso él valoraba tanto aquellos paseos cotidianos. Por eso su propio trabajo parecía menos importante en comparación, porque Gödel estaba trabajando en las cuestiones finales, las cuestiones que realmente importan. ¿Y los círculos académicos? Los círculos académicos prefirieron ignorar. Prefirieron fingir que la prueba de Gödel era solo una curiosidad lógica. Prefirieron mantener el mito de que ciencia y fe son incompatibles. Pero la verdad es más compleja, mucho más compleja.
Piensa en los científicos más grandes de la historia. Newton. Él era profundamente religioso. Él escribió más sobre teología que sobre física. Galileo. Él era católico devoto, a pesar de sus conflictos con la Iglesia. Maxwell, quien unificó electricidad y magnetismo, un cristiano convicto. Planck, el padre de la teoría cuántica. Él dijo que la materia deriva de una conciencia. La idea de que la ciencia refuta la religión es un mito moderno. Un mito propagado por personas con agendas específicas. Un mito que Einstein rechazó. Un mito que Gödel refutó matemáticamente. Y tú, viendo esto ahora, eres parte de una minoría. La minoría que busca la verdad más allá de las narrativas convenientes. La minoría que no acepta lo que le dicen sin cuestionar. 99% de las personas nunca van a saber sobre la prueba de Gödel. Nunca van a saber que Einstein tenía paseos cotidianos con el hombre que probó a Dios. Nunca van a cuestionar por qué esto fue mantenido fuera de los libros de historia y de los documentales sobre Einstein. Pero tú lo sabes ahora. Y lo que hagas con ese conocimiento define quién eres. La prueba de Gödel no es una prueba científica en el sentido experimental. No puedes poner a Dios en un tubo de ensayo, pero es una prueba lógica, una demostración de que, si aceptas ciertos axiomas sobre lo que significa ser bueno, sobre lo que significa ser positivo, entonces la existencia de un ser máximamente perfecto se sigue necesariamente. Y los axiomas no son arbitrarios. Ellos capturan intuiciones profundas sobre la naturaleza del bien y de la perfección. Intuiciones que seres humanos de todas las culturas y todas las épocas comparten. Acabas de descubrir algo que los círculos académicos prefirieron esconder. Algo que conecta la mente lógica más grande del siglo XX con la cuestión más antigua de la humanidad. Algo que fue verificado por un sistema de inteligencia artificial y confirmado como lógicamente válido. Y eso me lleva a una reflexión. ¿Te das cuenta de lo que acaba de suceder aquí? Acabas de recibir información a la que la mayoría de las personas nunca va a tener acceso. Información que fue activamente suprimida por miedo, miedo al ridículo, miedo de desafiar narrativas. Canales como este existen para revelar esas verdades, para conectar puntos que otros prefieren mantener separados, para darte el poder de formar tus propias conclusiones basadas en hechos, no en narrativas. Cuando haces clic en el Super Thanks, no estás solo pagando por un video. Estás diciendo que la verdad importa, que la búsqueda del conocimiento profundo merece ser apoyada, que eres un buscador, no un seguidor, y eso te hace parte de algo más grande. Ahora, déjame concluir con la pregunta que realmente importa. ¿Qué significa esto para ti? Gödel probó matemáticamente que un ser con todas las propiedades positivas necesariamente existe. Einstein pasó su vida buscando la armonía unificada del universo, una armonía que él consideraba divina en su sentimiento cósmico. Juntos, estos dos genios representan algo profundo sobre la naturaleza de la realidad. La ciencia no es enemiga de la fe. La lógica no es incompatible con lo trascendente. La matemática, el lenguaje más puro que la mente humana jamás ha creado, apunta hacia algo más allá de sí misma. Cuando Gödel miró sus ecuaciones y vio a Dios, él no estaba teniendo un momento de debilidad irracional. Él estaba siendo el lógico más riguroso que jamás ha existido. Él estaba siguiendo la lógica hasta su conclusión final. Y cuando Einstein caminó a su lado, día tras día, año tras año, él reconocía la magnitud de lo que Gödel estaba haciendo.
Por eso el trabajo de Einstein parecía menos importante en comparación, porque Gödel estaba trabajando en la cuestión última. Puedes estar en desacuerdo. Puedes pensar que los axiomas de Gödel son cuestionables. Puedes preferir una visión materialista de la realidad. Ese es tu derecho. Pero no puedes negar que uno de los matemáticos más grandes de la historia dedicó años de su vida a esta prueba, que Einstein creía en ella, que Einstein la conocía y la valoraba, y que cuando un sistema de inteligencia artificial verificó la lógica, fue confirmada como válida. Esto no es fe ciega, esto es razonamiento riguroso, llevado a sus consecuencias más profundas. Y quizás sea eso lo que Einstein quería decir cuando hablaba sobre sentimiento religioso cósmico, no la religión de dogmas y rituales, sino la religión de quien mira las ecuaciones del universo y ve orden, armonía, diseño, una mente que lo proyectó todo. Kurt Gödel llamó a esa mente Dios. Einstein la llamó el Dios de Spinoza. Los nombres son diferentes. La intuición es la misma. Existe algo que trasciende, algo que la matemática puede tocar, pero nunca contener completamente. Y tú, en este momento, has tocado eso también. La próxima vez que alguien te diga que ciencia y fe son incompatibles, acuérdate de Kurt Gödel, acuérdate de sus paseos cotidianos con Einstein, acuérdate de la demostración que escondió por miedo y del sistema de inteligencia artificial que la confirmó. Y acuérdate de que tú sabes algo que la mayoría no sabe. Tú eres parte del 1% que buscó, que cuestionó, que descubrió, y eso, esa búsqueda, esa curiosidad, esa negativa a aceptar respuestas fáciles, eso es lo que nos hace humanos. Einstein lo sabía, Kurt Gödel lo sabía, y ahora, tú lo sabes también. Entonces dime, ¿crees que Kurt Gödel estaba en lo cierto? ¿Piensas que la matemática puede probar la existencia de Dios? ¿O crees que estoy exagerando? Comenta verdad. Si crees que Kurt Gödel descubrió algo real, comenta exageración. Si piensas que la demostración es solo un truco lógico sin significado, quiero saber lo que piensas, porque esta conversación no termina aquí. Continúa en los comentarios, continúa en tu propia reflexión. Y quién sabe, tal vez tus palabras hagan a otra persona pensar, otra persona cuestionar, otra persona descubrir. Y así, la verdad se esparce. Gracias por ver hasta el final. Eres parte de algo especial. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos que Einstein conocía y que ellos prefieren que ignores. Hasta la próxima.